Shalom a todos de nuevo. Les saludo muy afectivamente, esperando que Hashem continúe bendiciéndoles en cada aspecto de sus vidas. Yo continúo con estos shurim, esperando que sean de ayuda personal en su crecimiento, ya sea que estén haciendo un proceso de teshuvah, ya sea que están estudiando un tema X y dieron con este canal. Mi intención acá es simplemente compartir un poco de Torah con ustedes. Hoy voy a enfocarme en el tema de la espiritualidad según la visión judía y cómo encontrar una conexión auténtica con Hashem. Cuando la gente piensa sobre la espiritualidad y trata de definirla, sus referencias pueden ser del cristianismo o de la perspectiva del lejano oriente más que una perspectiva judía. En el cristianismo o en el budismo, por ejemplo, una persona sagrada es un individuo que aspira a aislarse del mundo, vivir una vida con una existencia ermitaña en completa abstinencia de todas las cosas de este mundo. En contraste, la espiritualidad judía se logra principalmente a través de nuestra participación en el mundo físico y a través de nuestra interacción con las personas, lo cual imbuye con sentido nuestras experiencias e interacciones. La espiritualidad judía es el desarrollo y el fortalecimiento de una relación eterna con Hashem, la única fuente absoluta de significado trascendente, valores, verdad y bien en el universo. Hashem creó, mantiene y guía el universo hacia su destino y establece un marco para que la humanidad pueda hacer realidad su potencial utilizando la libre elección a través del estudio de la Torá y el cumplimiento de las Mitzvot. Este marco es absolutamente global y exhaustivo, porque el judaísmo ve una oportunidad para el crecimiento espiritual en todo lo que hacemos para cumplir con nuestra misión colectiva y personal en la vida. El judaísmo ve un enorme potencial espiritual en toda la humanidad, en el tiempo mismo y en el mundo físico. Sin embargo, el judaísmo no suscribe al panteísmo, a la noción de que Hashem es todo y todo es Hashem. No todo es inherentemente sagrado. Más bien, podemos decir que hay tantas instancias de espiritualidad intrínseca, tales como el Shabbat y la tierra de Israel, como también hay potencial para la espiritualidad a través de nuestro pensamiento, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Estos shurim con este tema de la espiritualidad son 4. La primera clase voy a ofrecer una definición y un marco para la espiritualidad judía. Y las siguientes clases describen los caminos para el desarrollo espiritual, la expresión y conexión en la humanidad. El tiempo, el espacio dentro de las estructuras, por ejemplo, la sinagoga, y a través de ciertos objetos, por ejemplo, los rollos de la Torá, la Mezuzá. De esta manera veremos qué inmenso potencial espiritual puede aprovecharse durante nuestra travesía por la vida e incluso más allá de esta. Para advertirles, no podemos esperar que solo estudiando estos 4 shurim llegaremos a alcanzar una total claridad y entendimiento respecto a la espiritualidad judía. De hecho, esta es una tarea para toda la vida. No es algo que se logra en 4 shurim, no se puede resumir tanto en tan pocos estudios. Porque el judaísmo es una forma de vida basada en el continuo estudio y acción para esforzarnos, para integrar los ideales judíos. Ahora, ¿de qué manera uno enfoca la búsqueda y el desarrollo de la propia espiritualidad? Los libros, los sitios de internet y la televisión ofrecen una cantidad ilimitada de consejos para los buscadores de espiritualidad. Dependiendo del gusto de cada uno, hay una abundancia de oportunidades para comenzar una búsqueda espiritual. Espiritualidad, nueva onda, religiones tradicionales organizadas, filosofía del lejano oriente, meditación, retiros, etcétera, etcétera, etcétera. En el judaísmo, la búsqueda de espiritualidad comienza desarrollando una valoración
por las cosas obvias que la persona puede observar en su propio mundo. El primer judío, Abraham, comenzó su travesía hacia Dios realizando estas observaciones y formulándose después una pregunta muy simple: ¿de quién es este mundo? En Bereshit, Rabá 39.1, vemos que Abraham observó el mundo y comprendió que el orden que veía era una señal de la existencia de la planificación inteligente. Rabbi Isaac dijo: hubo una vez una persona que viajaba de un lugar a otro cuando vio un palacio iluminado y se preguntó: ¿acaso es concebible que este palacio no tenga un encargado? Entonces apareció ante él el encargado del palacio y le dijo: yo soy el dueño y el encargado de este palacio. De manera similar, debido a que nuestro patriarca Abraham se preguntó: ¿acaso es concebible que este mundo no tenga un encargado? En consecuencia, el santo, bendito sea, se presentó ante él y le dijo: yo soy el amo del universo y su encargado. Ahora, ¿cómo fue que Abraham llegó a ser capaz de percibir aquello que cualquier otra persona habría podido notar si hubiese prestado un poco de atención? En primer lugar, Abraham era objetivo en su búsqueda de espiritualidad y estaba dispuesto a aceptar las conclusiones de su exploración. En segundo lugar, Abraham reconoció que el hecho mismo de que Hashem creara la humanidad, que Él nos da la vida y nos otorga las facultades y los recursos para vivir de manera independiente, con libre elección, es el mayor Gesed. Puesto que nuestro anfitrión es Hashem, todos nosotros somos huéspedes en su hogar, cada segundo de nuestra existencia. En tercer lugar, el descubrimiento de Hashem llevó a Abraham a una conclusión revolucionaria: que Hashem estableció el mundo de tal manera que nosotros somos sus socios en la creación con respecto a Tikkun Olam, o sea, completar y perfeccionar el mundo, imitando sus atributos, y una manera fundamental para lograrlo es que nosotros pongamos en práctica el Gesed. En una de las clases de audio del Rabbi Isaac Berkovitz vemos de qué manera la Torá nutre el alma. Abraham se formuló una pregunta estando dispuesto a aceptar la respuesta. Todos veían el palacio y se beneficiaban de su luz. Ellos observaban este mundo y aprovechaban su poder para mejorar su propia calidad de vida. La novedad en el enfoque de Abraham fue que él no vio el mundo como un instrumento para satisfacer sus propios deseos y necesidades. Él reconoció que el mundo tenía un propietario y él quiso saber qué era lo que este propietario deseaba. Abraham no lo hizo por sí mismo. Él quería cumplir con la voluntad de Hashem sin importar el costo. La espiritualidad comienza con la motivación no egoísta de beneficiar al otro, incluso a expensas de uno mismo. En todas las demás religiones se cree que el fundador de la religión tuvo alguna clase de entendimiento sobrenatural de la verdad. Pero en el judaísmo, el patriarca asociado con la verdad no es Abraham, sino Jacob, el nieto de Abraham. Abraham mismo es asociado con la cualidad de Gesed, o sea, bondad. Da verdad a Jacob, Gesed a Abraham. Mijá 7:20. Uno podría esperar que el fundador de la religión estuviera asociado con la verdad. Después de todo, Abraham es acreditado con el mérito de llegar a descubrir la verdad de la existencia de Hashem por sus propios medios. Pero el judaísmo no comienza con la verdad, comienza con una verdad que si uno desea encontrar a Hashem, entonces debe comprometerse a seguir sus caminos. Sea lo que sea, comprometerse a beneficiar a los demás, comprometerse con la visión de Dios y no con la propia. Abraham no podía ser reconocido como el único representante del atributo divino de la verdad. Esa es la distinción de Jacob. Sin embargo, la bondad de Abraham es la base de la verdad y el punto de partida para todos aquellos que la buscan. Rab Jacob Aver y David Sedley Sefirot: ver el mundo como el mundo de Dios requiere salir de la perspectiva egocéntrica.
El primer y principal gesed de Abraham fue que él descubrió que a Dios, mientras estaba rodeado de ídolos y falsedad, y comenzó a proclamar su existencia al mundo. Para poder hacerlo, él debió escaparse de sus nociones preconcebidas, de la manera en la cual lo habían educado y de la comodidad de la familiaridad. Él debía ver las cosas tal como eran realmente, sin los filtros del ego y del ser. Para descubrir al artista, uno debe sacarse a sí mismo del cuadro y buscar la verdad, sin importar las consecuencias o los resultados de su descubrimiento. Este proceso requiere gesed. Por lo tanto, el punto de partida en nuestra búsqueda para explorar la espiritualidad judía es la disposición a ir más allá de nuestras necesidades personales, tal como queda demostrado por el gesed, y ser objetivos, estando dispuestos a aceptar las consecuencias de nuestra búsqueda. Y todo el proceso requiere un serio esfuerzo. El doctor Abraham Tversky, en El Ser Espiritual, página 32, dice que el kit de la espiritualidad es arremangarse y comenzar a trabajar. En la búsqueda del propósito debemos ser brutalmente honestos y francos. Si estamos buscando la verdad, debemos estar preparados a aceptar las consecuencias de la verdad. La dificultad fundamental es la búsqueda de propósito, en que si finalmente encontramos un propósito, nos sentimos comprometidos a cumplir. Y esto, de hecho, es una responsabilidad. Es mucho más conveniente evitar todo el concepto. Este es el quid del tema de la espiritualidad. La espiritualidad y el confort son a menudo dos polos opuestos. Si el camino hacia la espiritualidad fuera confortable, la mayoría de la humanidad podría haberlo elegido. Sin embargo, es un camino largo y desafiante, que a menudo requiere reorientar la propia personalidad con paciencia, con perseverancia y preparación para cualquier cosa que se presente. Cuando se viaja por el campo, a menudo se comienza a reflexionar sobre diversos aspectos de la espiritualidad y, y ocurre que la vida sería mucho más calma y tranquila si estuviéramos liberados de los pensamientos que provocan turbulencia. Entonces se pasa por un campo en el cual hay vacas pastando y se ve que tranquilas están, recostadas bajo el sol, tibio, rumiando. En ese momento se puede sentir orgullo de ser un ser humano y llegar a la conclusión de que estamos dispuestos a pagar el precio de la turbulencia antes que tener una tranquilidad bovina. Una explicación adicional del Midrash anterior relata lo que vio Abraham. No fue un palacio iluminado, sino un palacio en llamas. El Rab Ruben Leuter, Morashá, Jerusalén, el Midrash enseña que el mundo es una lucha entre el bien y el mal, y la humanidad es responsable por ambos. La mayoría de los comentaristas traducen este Midrash como un palacio en llamas. De esta manera, el reconocimiento de Abraham asume otra profundidad. O sea que él vio que el mundo era una lucha entre el bien y el mal. Y se preguntó, ¿cómo es posible que nadie extinga el fuego? Y su respuesta fue, yo soy responsable tanto por el bien como por el mal. Esto quiere decir que Abraham descubrió un mundo que contiene tanto el bien como el mal, y él era responsable por ambos. Hacer realidad el bien y dominar el mal, eso es extinguir las llamas. El Rab Jonathan Sachs, en Radical Antes, Radical Ahora, páginas 54-55, la misión de Abraham fue hacer que el mundo se asemejara al plan de Dios, al plan que Dios tenía para él. Abraham ve un palacio. El mundo tiene orden y por lo tanto tiene un creador. Pero el palacio está en llamas. El mundo está lleno de desorden, de mal, de violencia, injusticia. Si Dios creó al mundo, eso significa que Él también creó al hombre. Entonces, ¿por qué le permite al hombre destruir el mundo? ¿Cómo podemos resolver la contradicción del orden de la naturaleza con el desorden de la sociedad? ¿Acaso Dios puede haber creado al mundo solo para abandonarlo? Desde tiempos inmemoriales hasta el presente, siempre hubo dos formas de ver el mundo. La primera, no hay Dios.
hay fuerzas opuestas, casualidad y necesidad. La casualidad que produce variación y la necesidad que da la victoria al fuerte sobre el débil. No hay un palacio, solo hay llamas. El segundo punto de vista insiste en que sí hay Dios. Todo lo que vemos existe porque Él lo creó. Todo lo que ocurre sucede porque Él así lo desea. Por lo tanto, todas las injusticias son una ilusión. Hay un palacio. Por lo tanto, no hay llamas. La emuná de Abraham comienza con la negación a aceptar alguna de estas respuestas porque ambas contienen una verdad y entre ellas existe una contradicción. La primera acepta la realidad del mal, la segunda la realidad de Dios. La primera dice que si el mal existe, entonces Dios no existe. La segunda dice que si Dios existe, el mal no existe. Pero ¿qué pasa si suponemos que ambas cosas existen? Si suponemos que existe tanto el palacio como las llamas, el judaísmo comienza no maravillándose de lo que es el mundo, sino en protesta de que el mundo no sea lo que debe ser. En este llanto, en esta queja sagrada, comienza la travesía de Abraham. En el corazón de la realidad hay una contradicción entre el orden y el caos, el orden de la creación y el caos que nosotros creamos. A nivel de pensamiento, no hay resolución para este conflicto, solo puede resolverse a nivel de la acción, solamente haciendo a que el mundo sea diferente de lo que es. Cuando las cosas son como deben ser, entonces hemos llegado a nuestro destino. Pero todavía no es así. No lo fue para Abraham y por ahora tampoco lo es para nosotros. Esto no implica que la visión de Abraham sobre Dios haya sido dualista. Él entendió que Dios controla tanto el bien como el mal. Inicialmente se sintió confundido preguntándose por qué Dios dejaba que tuviera lugar el mal. Su conclusión fue que Dios quería que nosotros revelemos su bondad, eliminando el mal del mundo. Por lo tanto, este es el nivel más profundo de nuestra travesía espiritual. Reconocer que Dios creó el mundo con la posibilidad del mal para poder revelar finalmente su unidad a través del triunfo del bien sobre el mal. En consecuencia, en nuestra búsqueda por espiritualidad, reconocemos que, 1. Vivimos en un mundo que refleja el Gesed de Dios, que nos llama a ser objetivos y aceptar las consecuencias de nuestra búsqueda. 2. La búsqueda de una genuina espiritualidad requiere mucho trabajo y a menudo requiere una reorientación básica de nuestro carácter. 3. Son los actos mismos de la humanidad los que llevan a un mundo caracterizado por el bien o por el mal, donde necesitamos asumir la responsabilidad por nuestros actos. Esta es la expresión de nuestra espiritualidad. En este contexto, ahora podemos seguir analizando la definición judía de lo que es la espiritualidad. Ahora, ¿cómo definimos el término espiritualidad? Si no sabemos qué es lo que estamos buscando, entonces, por cierto, no lo podemos encontrar. El camino esencial hacia la espiritualidad judía es la conexión con Dios, la fuente de toda existencia, quien creó, supervisa y dirige el universo. Devarim 4:4, la cercanía a Dios es la vida verdadera. Pero ustedes que se apegan al eterno su Dios, todos ustedes están vivos hoy. Ramjal, Rav Moshe Haim Luzzatto, Mesilat Yesharim, capítulo 1, la cercanía a Dios es la única cosa que tiene valor en este mundo. Cuando analizas más el tema, puedes ver que solo la unión con Dios constituye la verdadera perfección, tal como dijo Rey David en Teilim 73:28, pero para mí la cercanía a Dios es mi bien. Y una cosa le pido a Dios y eso es lo que buscaré, habitar en la casa de Dios todos los días de mi vida. Porque solo eso es el verdadero bien. Y todo lo demás que las personas consideran bueno no es nada más que el vacío y una engañosa apariencia sin ningún valor. Y se preguntarán qué significa estar apegado a Hashem. ¿Cómo puede uno estar cerca de él? En realidad, dado que Hashem está en todas partes, ¿no estamos siempre cerca de él en este sentido? La creencia teológica de que Dios está en todas partes no implica que cada uno de nosotros experimentemos la presencia de Dios de la misma forma. Como le gustaba decir al Rab Menachem Mendel del Kotzker Rebbe,
¿Dónde está Dios? En donde tú lo dejes estar. Nuestra cercanía a Dios no depende de Él, sino de nosotros mismos. Él solo está tan cerca de nosotros como nosotros lo estemos de Él. Sin embargo, el potencial para una conexión cercana es innato porque la esencia de nuestro ser es nuestra alma divina. El Rab Jeremy Kagan, El ser judío, página 22-23, el alma es la fuerza vital que conecta a cada persona con la fuente divina. Inicialmente, el hombre fue formado de tierra. Esto le otorgó una existencia con movilidad, experiencias sensitivas y emociones rudimentarias. Sin embargo, lo que la Torá considera vida solo llegó cuando se le agregó un alma divina. Dios insufló su aliento en la nariz del hombre y él cobró vida. El término hebreo para alma, o sea, neshama, refleja su mismo origen porque viene de la raíz de la palabra neshima, que significa aliento, respiración. El alma es el aliento de Dios. Claramente, la Torá desea transmitir la naturaleza fundamental de la relación entre Dios y el hombre. El aliento es la base de la vida. El aliento del Creador connota la base de su vida. Este concepto parece extraño al ser aplicado al Creador, la fuente de toda la existencia. El significado se aclara cuando comprendemos que la Torá específicamente asocia el término vida con la expresión física de la esencia espiritual. El aliento de Dios se refiere a la base de su expresión y conexión con la realidad física. Cuando la Torá afirma que Hashem insufló al hombre un alma viva, esto significa que cuando el Creador tomó una expresión física a través del acto de la creación, el hombre se convirtió en el foco de esa expresión. Esta definición de vida también explica por qué el hombre solo cobró vida cuando Dios le insufló un alma divina. Esta alma le dio al hombre la capacidad de hablar. El habla es la forma más rara en la cual la esencia espiritual adopta una expresión particular y como tal es el puente a través del cual el reino espiritual de hecho entra en la realidad física. Dios colocó su aliento en el hombre porque el hombre es el único a través del cual el Creador se conecta con su creación. Somos un hombre solo cuando cumplimos con ese rol, y cada dimensión de la experiencia humana ofrece su oportunidad singular para hacerlo, ya sea en plegarias al Creador, contemplando la raíz divina de nuestro propio ser, relacionándonos con la imagen de Dios que se encuentra en cada persona, o a través de la halajá, o sea, la ley judía. Siempre debemos aspirar a conectar al mundo físico finito con su fuente infinita. El judaísmo enseña que desarrollar una cercanía con Dios es el propósito mismo de nuestra existencia. Este precepto es tan básico en nuestra religión que el código de la ley judía, el Shulchan Aruch, una obra que por lo general no se refiere a filosofía y ética, comienza hablando de ella. Rab Moshe Isserles, Ramó, Shulchan Aruch, Orah Haim 1.1. La conciencia de la presencia inmediata de Dios es fundamental para la vida judía. Dicen las Escrituras, siempre coloqué a Dios ante mí, Teilim 16.8. Este principio es fundamental para la Torá y una virtud de los tzadikim que siguen el camino de Hashem, porque la manera en la cual la persona se sienta, se mueve y realiza sus actividades cotidianas cuando está sola en su casa no es la misma que si estuviera delante de un gran rey, ni tampoco es lo mismo de la manera en la cual uno habla cuando está en su casa y conversa con sus parientes como hablaría si estuviera ante la presencia de un rey mortal. Rambam, en la Guía de los Perplejos 3.52, mucho más cuando uno considera que el Rey poderoso, el Santo bendito sea su nombre, que todo el mundo está lleno de su gloria, se encuentra delante nuestro y ve nuestros actos. El Rab Haim Friedlander nos explica la metáfora de Rambam, que conducirse a uno mismo como si estuviera ante la presencia de la realeza. En Siftei Haim Midot Ve Avodat Hashem, volumen 1, páginas 406 a la 407, los actos realizados ante la presencia de la realeza tienen más peso cuanto más si se realizan ante la presencia de Dios. Cuando una persona habla con su familia en su propia casa, habla libremente diciendo cualquier cosa que le viene a la cabeza.
sus palabras fluyen y no piensa sobre sus palabras sin sentir la necesidad de controlarlas. Pero si estuviera en la residencia del rey, donde se encuentra el rey con todos sus consejeros, pensaría y sopesaría cada palabra que saliera de su boca. Cuando una persona se encuentra en el palacio de un rey y su entorno, sabiendo que el rey va a examinar sus actos, comprende que cada uno de sus actos tiene importancia. Por lo tanto, por cierto, deliberará muy bien antes de hacer cualquier cosa, analizando si eso será o no placentero ante los ojos del rey. En la siguiente sección vamos a analizar de qué manera vamos a establecer esta conexión con Hashem. Los conectores espirituales que tenemos son el estudio de la Torá y la Misbot. Como hemos visto, el judaísmo mantiene que nuestro propósito aquí es construir una relación con Dios. Para que esa conexión crezca, necesitamos desarrollar una conciencia de Dios y establecer una relación con Él. El método del judaísmo para lograr esta conexión de Dios y traerlo a nuestra vida es a través del estudio de la Torá y sus Misbot. Al aplicar la gama de nuestras facultades a través del estudio de la Torá, del cumplimiento de los mandamientos de Dios, la plegaria y la expresión de nuestra devoción a Dios, logramos acercarnos a Él. Rab Abraham Besdin, Reflexiones sobre el Rab, página 71, utilizamos la gama de nuestras capacidades para construir una relación con Dios. Hay 4 medios a través de los cuales la persona puede alcanzar a Dios, trascendiendo su realidad finita y comunicándose de lo infinito. Estos son lo intelectual, o sea, el limud, el estudio de la Torá, la volición, shemirat hamizvot, la observancia de los mandamientos de la Torá, la tefilá, o sea, la plegaria, y lo emocional, ahavat Hashem, o sea, el amor a Hashem. El intelecto y la voluntad, el estudio de la Torá y la misbot. Rambam, Hilhot, Talmud Torá, las leyes del estudio de la Torá 3.3. El estudio de la Torá es la misbah más importante porque nos enseña cómo actuar. No hay ninguna misbah que sea equivalente al estudio de la Torá. Pero el estudio de la Torá es equivalente a todas las demás misbot juntas. La razón para esto es que el estudio lleva a la práctica. El objetivo del estudio de la Torá es llegar a actuar de manera adecuada, mientras que los actos adecuados son imposibles de lograr sin el estudio intensivo de la Torá. Los dos son inseparables. Una misbah es la concretización de la Torá. Ella expresa y mantiene la sabiduría que uno absorbe a través del estudio de la Torá. El Rab Osher Haim Levene, grabado en piedra, set in stone, página 31. Cada misbah que cumplimos nos conecta intrínsecamente con Dios. El judaísmo no es tanto una religión como una relación. Solo a través de la observancia de las misbot la persona puede construir una profunda, duradera y significativa relación con Hashem. Que la misbah es el proceso mismo para establecer el nexo con Dios. Debemos recordar que Dios es inherentemente perfecto y por lo tanto es obvio que Él no nos dio ninguno de los mandamientos por su propia necesidad. Por el contrario, Dios nos dio los mandamientos por un motivo puramente altruista, solo para el bien de quienes lo recibieran. Las misbot, por lo tanto, fueron dadas como un medio a través del cual Dios cumple su propósito altruista en la creación y son principalmente para el beneficio de aquellos que lo observan. Esto lo vemos en Devarim 6:24, cuando dice que Dios nos dio la Torá para nuestro propio bien. El Eterno nos ordenó cumplir todas estas leyes temiendo al Eterno nuestro Dios para nuestro propio bien todos los días, para mantenernos vivos como este mismo día. Ramjal, Mesilat Yesharim, capítulo 1. Las misbot son los medios a través de los cuales la humanidad se une a Dios. Para que la persona logre este bien, es adecuado que primero trabaje y persevere en su esfuerzo para lograrlo. Es decir, que debe tratar de unirse con el Santo bendito sea a través de la fuerza de sus actos que dan como resultado este fin. Estas acciones son las misbot. Hay 2 clases generales de mandamientos, las misbot positivas y las misbot negativas, ¿no? Las positivas son acciones proactivas que enriquecen nuestra espiritualidad, tales como practicar actos de gesed, la honestidad, los negocios y la plegaria. Las negativas nos protegen de socavar nuestra espiritualidad, como enriquecen nuestra santidad, tales como las prohibiciones contra el robo, de hablar mal de los demás y de comer en Yom Kippur. La halajá
traduce los ideales de la Torá y las misbot en comportamientos concretos. Rab Yosef Soloveitchik, el hombre de la halajá, página 59, la halajá traduce los ideales de la Torá en actos concretos. La halajá, que nos fue entregada en el Sinaí, es la objetivación de la religión en forma clara y determinada, en leyes precisas y autorizadas y en principios definitivos. Ella traduce la subjetividad en objetividad, el flujo amorfo de experiencias religiosas en un patrón fijo de legalidad. El Rab Haim Friedlander, Siftei Haim, Midot Ve'avodat Hashem, volumen 1, página 406. Las mitzvot elevan nuestra conciencia de estar ante la presencia de Dios. Cumplir todos los detalles de las leyes escritas en el Shulchan Aruch debe llevar a la persona a una sensación de siempre coloqué a Dios ante mí, que cualquier cosa que piensa, hace o dice es hecho ante la presencia de Dios, y que cada acto debe ser el cumplimiento de su voluntad. Por lo tanto, la sensación de estar ante la presencia de Dios es al mismo tiempo la razón para cumplir la Torá y las misbot, así como el resultado de hacerlo. La plegaria, la tefilá. A través de nuestras plegarias nos comunicamos directamente con Hashem. Rab Moshe Haim Luzzatto, Mesilat Yesharim, capítulo 19. La plegaria es una forma de trabajo porque involucra una negociación con Dios. La primera de las tres cosas que la persona debe considerar para adquirir temor a Dios, es que debe saber que ella, de hecho, está de pie ante la presencia del Creador. Bendito sea su nombre, y es Nosé Benoten, literalmente está negociando o intercambiando con él a pesar de que él no puede ser visto. Esto es lo más difícil de las tres cosas, es decir, que la persona cree una imagen verdadera de este concepto en su corazón sin tener la ayuda de sus sentidos. Sin embargo, la persona con intelecto correcto podrá, con un poco de pensamiento y atención, ser capaz de implantar en su corazón la verdad respecto a la manera en que realmente está hablando con el Santo bendito sea, que ella implora y suplica ante él, y que él lo escucha y presta atención a sus palabras de la misma manera en la cual una persona que habla con un amigo le oye y es escuchado. Ahavat Hashem, o sea, el amor a Dios. Cuando tomamos conciencia de que Dios es la verdadera fuente de toda la existencia, incluyendo la nuestra, que Él intrínsecamente dota la vida con el significado y que Él nos otorga habilidades, atributos y recursos materiales y espirituales para obtener logros, sentimos amor hacia Él. Esto queda expresado en el Shema, Devarim 6, 4-5, aceptar a Dios como la única fuente de toda la existencia, así como la misma de amar a Dios. Oye, oh Israel, al Eterno tu Dios, el Eterno es uno. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Rambam, Hilhot y Esodei a Torah 4:12. La persona llega a amar a Dios a través de la valoración de la sabiduría divina en la creación. Cuando la persona medita en estos temas y entiende la creación y toma conciencia de la sabiduría de Dios que se manifiesta en toda la creación, siente más amor por Dios y su alma y su cuerpo desean amar a Dios. ¿Cómo podemos desarrollar una actitud espiritual volviéndonos sagrados? ¿Cómo se ve la persona que acepta seguir el camino espiritual judío? Muchos pueden responder a esta pregunta señalando a un sabio, a un sadik. Pero esto es engañoso porque la vida espiritual es un ideal judío para cada persona. Como hemos visto, el judaísmo enseña que debemos comprometernos con el mundo físico, ya sea a través de nuestro trabajo, de actividades comunitarias o hobbies, y aspirar a elevarlos. Cada persona judía, independientemente de su profesión o estatus, tiene el potencial para lograr la santidad. La Torá provee el marco que nos guía a ser espirituales, y una manifestación de esa espiritualidad es volverse santo. Ahora, ¿qué es lo que esto significa realmente? En Baikra 19:1-2, Dios nos dice que debemos ser santos. Dios habló a Moshe y le dijo que hable a todo el pueblo de Israel para decirles: ustedes deben ser santos porque yo, el Eterno, su Dios, soy santo. La Torá nos ordena que Kedoshim Tihiu, sean santos. Rashi entiende que ser santo significa que debemos abstenernos de algunos actos incompatibles con la santidad.
Logramos parte de esta santidad cada vez que observamos un mandamiento negativo. Por ejemplo, cuando uno tiene el impulso de usar palabras no adecuadas y se contiene, eso es considerado ser santo. Pero hay un segundo significado de lo que es Kedushá, o sea, santidad. Uno que implica traer de manera activa santidad al mundo. Esto se refiere a la dedicación y participación en búsquedas espirituales. Esto es en realidad en todos los mandamientos positivos. A través de estos actos santificamos el mundo físico dirigiéndolo hacia objetivos espirituales. Por ejemplo, el recitar el Kiddush en la noche del viernes. El Rambam entendió la orden de ser santos relacionada con ambas clases de santidad, tanto Tahará como Kedushá. Esto queda manifiesto en el matrimonio. Cuando una pareja se casa, su misma unión en hebreo es llamado Kiddushin, santificación, lo cual es la santidad del matrimonio. Esto significa, por una parte, la absoluta dedicación al esposo y por otra parte, la abstinencia total con respecto a cualquier otra persona. Rambam Sefer Hamizvot, introducción, Shoresh 4, el principal método para lograr la santidad es el cumplimiento de la Mizvot de la Torah. Serán santos, Vaikra 19.2, y santifíquense a ustedes mismos y serán sagrados. 27 y 11:44 son instrucciones para cumplir con toda la Torah. Es como si el versículo estuviera diciendo, vuélvanse santos cumpliendo todas las misbot y evitando todas las prohibiciones. Hay una tercera manera de entender lo que es ser santos. Incluso dentro del mismo marco de la Torah es posible socavar la propia espiritualidad. Junto con nuestro cumplimiento de los mandamientos debe haber una valoración del espíritu de la misbot. Comer comida kasher seguro, pero también ser cuidadosos de no excederse. Rambam sobre Vaikra 19.2, la santidad requiere que nos sensibilicemos al espíritu de las misbot y no solo a sus definiciones técnicas, porque su objetivo es volvernos seres humanos más refinados. Se santificarán a ustedes mismos y serán sagrados. Vaikra 27. Así como yo soy santo, así también ustedes deben ser santos. Así como yo soy separado, así también ustedes deben ser separados. La idea es la siguiente. La Torah prohíbe las relaciones ilícitas y las comidas prohibidas, pero permite las relaciones maritales y el consumo de carne y vino. Por lo tanto, la persona licenciosa tiene la posibilidad de ser lasciva con su esposa, de ser un glotón con comida y bebida y de hablar tal como le desee con toda clase de vulgaridades, porque estas cosas no están expresamente prohibidas en la Torah. De esta manera, uno puede ser un individuo repulsivo entre los confines de la Torah. Por eso la Torah, después de especificar ciertas cosas que están absolutamente prohibidas, nos ordena en general que debemos controlarnos de no cometer excesos. Por eso, el versículo nos dice que debemos santificarnos a nosotros mismos y ser santos. Hay una cuarta connotación a ser santos. El mismo cumplimiento de las misbot puede volverse una rutina, actos superficiales que no crean de forma automática una fuerte conexión espiritual. El estudio de la Torá es necesario para descubrir y entender la enorme profundidad y el significado de las misbot, inspirándonos hacia el crecimiento espiritual. El Gaón de Vilna, Mishlei 19.2, estudiar la explicación de los mandamientos nutre nuestra alma y nos inspira a cumplirlos. Sin sabiduría no es bueno para el alma. Esto significa que si la persona solo cumple las misbot sin acompañarla del estudio de la Torá, eso no será bueno para su alma. Esto se considera cumplir las misbot sin sabiduría. No es bueno para el alma. Su alma no sentirá placer al cumplir las misbot porque la persona no entiende sus razones y en consecuencia no las cumple con entusiasmo. Finalmente, las oportunidades para el crecimiento espiritual se encuentran por todas partes, ya sea formalmente a través de la misbot o a través de actos informales infundidos de santidad. El Rab Abraham Edelstein, Pensamientos sobre la Parashá Kedoshim, página 7, cada acto tiene potencial espiritual. No puede ser que Dios quisiera que esperáramos hasta tener algo que formalmente llamamos una misvá antes de actuar con santidad. La mayor parte de nuestro día no está definido por la misbot. No puede ser que todo lo que Dios exigiera del pueblo santo sea que salpicaran su día con unos pocos actos y que el resto del tiempo estemos libres para jugar en el patio de juegos que es la tierra. Sean santos, llena de santidad todo tu día, especialmente aquellas cosas que encuentran en el vasto espacio entre la misma y la siguiente. La clave dice Or
Gadaliahu, página 51, es el acto pequeño. No debemos considerar nada como trivial. Nada es inaceptable para ser imbuido con santidad. El judío ve todo poseyendo potencial. Cada sonrisa, cada pensamiento, cada bocado de comida, cada gesto de honor hacia nuestro prójimo, todo está cargado de implicaciones cósmicas. En resumen, a través del estudio de la Torá, la observancia de las misbot e infundir nuestro tiempo con pensamientos, palabras y actos significativos, construimos una relación con Hashem. Nos volvemos santos y hacemos realidad nuestro potencial espiritual. La manera en la cual esto se logra es en la práctica, analizando que estudiamos anteriormente, primero entendiendo la capacidad de la persona para expresarse espiritualmente y luego examinando la espiritualidad en el tiempo, el espacio, los objetos y más allá en el mundo venidero. Y así llego al final de esta primera parte. En el segundo shiur vamos a enfocarnos en lo que es la expresión espiritual de la humanidad. Espero que esto sea de mucha bendición y que sea para la reflexión de todo Am Israel.